Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciertamente alabamos a Allah, nos encomendamos a Él, le pedimos perdón y nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y del mal de nuestras obras. Quien Allah guíe nadie podrá desviarlo, y a quien Allah desvíe nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho de ser adorado excepto Allah, uno y único sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh vosotros que creéis, temed a Allah como debe ser temido, y no muráis sin ser musulmanes. Hombres, temed a Allah que os creó a partir de un solo ser, creando a partir de él a su esposa, y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Allah, por quien os pedís unos a otros, y respetad los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando. Oh vosotros que creéis, temed a Allah, y hablen con la verdad. Él hará buenas vuestras acciones, y os perdonará las faltas, y quien obedece a Allah y a su mensajero, habrá triunfado con gran éxito. Prosiguiendo, la mejor palabra es la del libro de Allah, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y el peor de los asuntos son los inventados en la religión, y todo asunto inventado es una innovación, y toda innovación es un extravío. Prosiguiendo, hermanos y hermanas, bienvenidos a este segundo audio de la serie de podcast titulada Ramadán, Virtudes y Legislaciones. En esta ocasión veremos varios asuntos relacionados con el inicio del mes de Ramadán, insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. El primero de ellos es la importancia del calendario lunar, un tema en el que el Sheikh Usama ibn Saud al-Amri, que Allah le preserve, dijo: hago un llamamiento a los hermanos y hermanas que se acostumbren a depender del calendario lunar, ya que la gran mayoría de musulmanes dependen del calendario gregoriano exclusivamente. Sin embargo, es importante depender del calendario lunar, ya que se usa para determinar el ayuno, la peregrinación, etc., entre otros muchos asuntos de la religión, los cuales se determinan todos con el calendario lunar. Es por eso que el siervo puede usar el calendario gregoriano si lo necesita en su vida cotidiana, como el trabajo, por ejemplo, sobre todo si vive en un país no musulmán, pero no debe dejar a un lado el calendario lunar y debe conocerlo. De hecho, si preguntamos a muchos musulmanes que nos enumeren los meses del calendario lunar, se equivocan con el orden de estos. Y, como menciona Sheikh Usama ibn Saud al-Umari, que Allah le preserve, el Sheikh Ubaydullah al-Jabiri, que Allah le preserve también, tiene un matiz muy preciso en este asunto y en el cual tiene razón. Dice que Allah le preserve: los meses del calendario lunar no deben ser enumerados numéricamente, ya que no se conoce de los Salaf que enumeraron nunca de forma numérica los meses del calendario lunar. ¿Y cómo es que los musulmanes usan el calendario gregoriano de forma exclusiva? En vez de ello, debe mencionar la data según el calendario lunar y luego decir coincidente con y la data gregoriana que pertoque. La conclusión de este primer asunto es que es un asunto que puede que la gente lo considere insignificante, pero no lo es. Es un tema al que los sabios dan importancia y es importante para los musulmanes. Y no forma parte del comportamiento de los sabios aminorar la importancia de estos temas. Todo en el Islam es importante y este tema forma parte de él. Es importante que el musulmán aprenda el calendario lunar y lo use. En cambio, el calendario gregoriano lo usa en su vida cotidiana, como puede ser el trabajo, sin problema. El problema es dejar a un lado el calendario lunar y usar exclusivamente el gregoriano, con lo cual estaría dejando de lado el calendario que Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, fijó para todos los musulmanes, y el siervo debe alzar la cabeza siguiendo los pasos de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Prosiguiendo, el segundo asunto a tratar
es el uso de dispositivos punteros para la pronosticación del calendario lunar. Dijo Sheikh Ibn Baz, que Allah tenga misericordia de él en este asunto: en cuanto a los dispositivos, las pruebas de la religión coinciden en no complicar este asunto a la gente con el uso de estos dispositivos a la hora de pronosticar la luna. Y dice el Sheikh Usama ibn Saud al-Amri, que Allah le preserve, después de mencionar este mismo dicho que acabamos de mencionar de Sheikh Ibn Baz, dijo: no se le debe complicar a la gente el avistamiento de la luna con el uso de dispositivos, y con la simple vista es suficiente. Sin embargo, si alguien los usa para ver la luna y asegura haber visto la luna con ellos después del Maghrib y es un musulmán honrado, desconozco la existencia de cualquier inconveniente en considerarla una pronosticación correcta, dice el Sheikh, ya que se consideraría una vista basada en la vista y no en cálculos matemáticos, porque lo que ha hecho con estos dispositivos es simplemente acercar lo lejano. Dijo el Sheikh Ibn Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia: no hay inconveniente en llegar a avistar la luna con el uso del telescopio. De hecho, esto era usual y recurrente, ya que la gente, anteriormente, cuando subían a los alminares, la última noche de Sha'ban o la última noche de Ramadán, utilizaban los telescopios para ver la luna. Resumiendo, si se confirma el avistamiento de la luna con cualquiera de estos dispositivos o sin ellos, se considerará una vista correcta y se procederá como tal, por el dicho general del profeta sallallahu alaihi wasallam: si la veis ayunad y si la veis desayunad. Sin embargo, hay otro matiz necesario aquí: los aviones y los satélites, ¿se deben tener en cuenta para la vista de la luna? La respuesta es no. Si la vista de alguien fuese mediante el avión o el satélite, no se consideraría correcta y no se tendría en cuenta, ya que los aviones y los satélites, como dice el Sheikh al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de él, en ellos la vista está elevada del suelo, el cual es el sitio correcto para avistar la luna. Finalmente, los telescopios y dispositivos parecidos no afectan en la legitimidad de la vista de la luna, pero ¿debemos decir que son obligatorios? La respuesta es no. Dijo Sheikh Ibn Baz, que Allah tenga misericordia de él: como hemos mencionado antes, no se le debe complicar a la gente el avistamiento de la luna con el uso de dispositivos, si con la simple vista es suficiente. Sin embargo, puede que te estés preguntando: ¿este asunto entra en la regla jurisprudencial? ¿Lo que es imprescindible para lo obligatorio se convierte en obligatorio? La respuesta ¿es el inicio del mes una obligación? No. Entonces, no lo podemos incluir en la base mencionada, sobre todo porque existe una segunda base, y dice tal que así: lo que no hace que se cumpla la obligatoriedad de algún asunto no es obligatorio. Para aclarar un poco esta base, te propongo un ejemplo. ¿Estás tú obligado a que empiece la hora de la oración de Dhuhr? No. En el Zakat, por ejemplo, ¿estás tú obligado a cumplir las condiciones necesarias para que el Zakat sea obligatoria? No. Entonces, estas son dos bases importantes a tener en cuenta, y los sabios de la legislación, por unanimidad, afirman que la vista de la luna, mediante telescopios u otros, entra en la segunda base, es decir, lo que no hace que se cumpla la obligatoriedad de algún asunto no es obligatorio. Tampoco es obligatorio el uso de estos dispositivos, ya que los sabios por unanimidad decretaron que la vista obligatoria es la del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Prosiguiendo, el tercer asunto a mencionar son las condiciones que debe reunir la persona que avista la luna, y estas son tres. La primera es que debe tener una vista sana. La segunda es que tiene que ser un musulmán honrado. Y la última y tercera es que debe ser responsable en sus palabras. Prosiguiendo, en cuarto lugar, otro asunto relacionado con el inicio del mes de Ramadán es si la testificación de una mujer es suficiente o no. La más correcta de las opiniones
es que es válida la testificación de una mujer si ha visto la luna, porque aporta una información religiosa en la que se igualan el hombre y la mujer, tal y como son iguales a la hora de relatar los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que relatar los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam es una información religiosa y la norma en cuanto a la narración es aceptar la información única independientemente si proviene de un hombre o de una mujer, libre o esclavo, a diferencia de cuando se trata, por ejemplo, de testificar, donde no es suficiente el testimonio de una mujer porque por medio hay intereses de terceras partes. Prosiguiendo, entre otros asuntos relacionados con el inicio del Ramadán, está el de cuántos testimonios hacen falta para aprobar dicho inicio. La más correcta de las dos opiniones es que basta con un solo testimonio honrado. Esta es la opinión de la escuela Shafi'i, Hanbali, es la que eligió el gran sabio Ibn Taymiyyah y la que ponderó Ibn Baz y el Uthaymin, que Allah les tenga en su misericordia a todos. Todos se basaron en el hadith de Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, cuando dijo que la gente avistaba la luna en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces informé al profeta que la he visto, es decir, la luna. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha ayunado y ha ordenado ayunar a los demás. Y esta es la opinión correcta en cuanto a la aprobación del inicio de Ramadán. La otra opinión que existe exige dos testigos para poder aprobar el inicio para poder aprobar el inicio del mes de Ramadán y también para aprobar el fin de este. Prosiguiendo, último pero no menos importante, otro asunto relacionado con el comienzo de Ramadán es el caso de una persona que testificó haber visto la luna, pero su testimonio fue rechazado. ¿Debe ayunar esta persona basándose sobre su vista o debe esperar a los demás? La más correcta de las dos opiniones es que debe ayunar. Esta es la opinión de las 4 escuelas de jurisprudencia. Dice el gran sabio Ibn Abdul Barr de la escuela Maliki, el acuerdo de los sabios respecto a quien aviste la luna y se rechaza su testimonio es que debe ayunar, porque debe adorar a Allah independientemente de los demás, y esta es la opinión de la mayoría de los sabios. La segunda opinión es que debe esperar a ayunar junto con los demás. Esta es la opinión de Ishaq y de Ata, y la eligió Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, el gran sabio, y también Ibn Baz, que Allah subhanahu wa ta'ala les tenga en su misericordia. Y dice Sheikh Usama al-Amri, pero la primera opinión es la más correcta. En caso de un beduino o cualquier persona incomunicado que ha visto la luna, debe ayunar y esto es el acuerdo de todos los sabios. Hermanos y hermanas, hasta aquí este segundo audio de la serie de podcasts llamada Ramadán, Virtudes y Legislaciones. Esperemos que Allah beneficie con ella a todos los musulmanes y musulmanas. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.